Las situaciones paranormales no están condicionadas a un lugar o a un contexto específico. No significa que porque nos encontremos en un hospital, en una fábrica o en un cementerio, seremos propensos a experimentar algo inexplicable. Más de alguno de nosotros en alguna ocasión quizás hemos experimentado algo que no podemos explicar, y estarán de acuerdo cuando decimos que no tiene que ver precisamente del lugar. En esta ocasión quiero compartirle historias que precisamente tienen que ver y han sucedido en casa. La primera historia nos la comparte Lizeth Murillo. Mi bisabuela se dedicaba a asuntos turbios. Cuando falleció, el padre fue a darle los santos óleos para que se confesara y les recomendó a mis tías que pusieran agua bendita en las esquinas del cuarto. Cuando lo hicieron, mi bisabuela se enfureció mucho. Gritó que lo que estaban haciendo mis tías era cerrarle los caminos. Ella falleció a los días en el cuarto de la casa actual de mi abuela. Cuando la carroza fue a recogerla a la casa, que claramente era una carroza nueva en ese entonces, creo que la fecha andaba por el año 2003, se le pincharon las ruedas. El cuerpo se descompuso muy rápido e incluso no se pudo llevar a cabo el velorio porque los de la funeraria dijeron que ya estaba en un estado avanzado de putrefacción. Todos se asustaron porque apenas tenía horas de fallecida. La enterraron inmediatamente y en la casa, sobre todo en el cuarto donde ella falleció, se sigue apareciendo. Incluso mi hermano, que no es creyente de nada de eso, es muy escéptico. En una de esas me asustó muchísimo porque dice que vio a mi bisabuela. Años después de que ella había fallecido, la vio en las escaleras con una mirada muy fija. La verdad, yo no la recuerdo, pero en fotos se parece mucho a mí. Y hasta me dan escalofríos al verla en las fotos. Tengo un sinfín de historias en esa casa, incluso la cama donde falleció mi bisabuela la tiraron, pero la marca se quedó en el piso y en la pared. Aunque cambiaron el papel tapiz del piso, la marca sigue saliendo. Mi abuela prefirió taparlo y quitar los muebles y poner una mesa en su lugar. Si alguien se queda a dormir con mi abuela, preferimos quedarnos en la sala que entrar a ese cuarto, porque se escuchan pasos típicos de la abuela allí adentro, o se escucha que habla como cuando necesitaba agua o ir al baño cuando ella estaba en vida, justo antes del tiempo que falleció. ¿Cree usted que las personas que suelen tener prácticas oscuras como del tipo de brujería o ocultismo, al momento de morir puede quedar impregnada parte quizá de su energía en los lugares que frecuentaron o en el que estuvo antes de morir? La siguiente historia nos la comparte Miki Rezábal. Llegué a vivir a mi privada hace 2 años. Aquí conocí a mis ahora mejores amigas. Una de ellas y yo quedamos embarazadas casi al mismo tiempo, ella con 2 meses de diferencia que yo. También una vecina de enfrente de mi casa. Su esposo es amigo del mío y trabajan en el mismo lugar, de hecho. Y la señora de al lado de mi casa se embarazó también. Yo fui la última en tener a mi bebé. Son 4 bebés que aún no están bautizados. Normalmente nuestros esposos salen al trabajo casi a la misma hora. Mi esposo cuenta que antes de los 4 de la mañana su transporte por eso pasa a eso de las 4:30 de la madrugada. Dice que escuchó unos silbidos. Creyó que se le había hecho tarde, ya que su compañero lo silba para salir juntos. Dice que se levantó apresurado y empezó a cambiarse. Mientras lo hacía, seguía escuchando aquellos silbidos. Cuando tomó su teléfono, vio que eran las 3:45 de la mañana. Y eso se le hizo extraño. Se asomó y a mitad de la calle vio 2 pájaros enormes. Al mismo tiempo vio a su amigo con su esposa en la ventana, observando lo mismo que él. Dice que la verdad nunca siente miedo, pero en ese momento se le erizó la piel y su instinto fue ir a ver si nuestro bebé estaba bien. Ya no pudo dormir después de eso que pudo ver. Anoche me despertó para que escuchara los silbidos y nos asomamos, pero esta vez no vimos nada. Solo escuché los silbidos, pero nada más. La siguiente historia es compartida por Vivi Membreño. No es mi casa actual, pero cuando era niña el apartamento en el que vivíamos me daba mucho miedo. De noche se escuchaba que arrastraban muebles, caminaban en tacones o jugaban con canicas en el apartamento de arriba.
a pesar de que en ese apartamento no vivía nadie. A veces en las puertas o ventanas aparecían marcas de manos y pies de bebé. Yo era la menor de mis hermanos y no alcanzaba los lugares donde se encontraban aquellas marcas. Todas las noches yo veía a alguien muy parecida a la imagen de una publicación que vi hace mucho tiempo. Era, si no recuerdo, como una aparición o una especie de fantasma junto a la puerta de la entrada. Mi mamá me decía que era solo mi imaginación para que no me diera miedo, pero ahora que soy adulta me confesó que ella también la llegó a ver. Mis hermanos y primos también la vieron un par de veces, pero yo la veía todos los días. Aparte, mi mamá sintió más de una vez como si alguien la hubiera agarrado a la altura de un niño pequeño, pero no había nadie cerca de ella en ese momento. Yo decía que tenía unos amigos imaginarios. De uno de ellos yo no podía pronunciar su nombre y de otro dije que ellos hicieron que me cortara la mano. Actualmente no recuerdo nada de esos amigos imaginarios, pero siempre me lo recuerdan porque eso les daba mucho miedo. ¿Cree usted que los amigos imaginarios pueden materializarse si el pensamiento de la persona es muy fuerte? Creo que todos en nuestra infancia creamos esos amigos imaginarios con los cuales no solo hablábamos, sino también compartíamos quizás más que jugar con ellos. Brenda Mancilla nos comparte lo siguiente. Esto ya nos pasó 2 veces y creemos que se trata de un nahual. Vivimos en una casa compartida, mi familia y yo en la parte de abajo y mi tía en la planta de arriba. Menciono esto porque es relevante para lo que les voy a contar. Tenemos 4 perritos. Hubo una ocasión en la que uno de ellos quería subir a la azotea a hacer sus necesidades. Para ello tienen que subir unas escaleras un poco angostas y abrir una pequeña puerta que da al piso de mi tía. Mi mamá vio a nuestro perrito muy inquieto, así que subió y le abrió. Ella dice que lo vio subir hasta la parte de arriba y luego ella comenzó a bajar. Cuenta que cuando descendió un par de escalones, su perrito ya estaba sentado viéndola bajar. Era imposible que se hubiera bajado sin pasar enfrente de ella, y tampoco era otro de mis perros porque todos estaban dentro de nuestra casa. De hecho, sentimos que este mismo perrito ve cosas. Hubo una vez en que se quedó en la sala, sentado en un pequeño taburete, gruñendo a la puerta de la entrada que da al patio. A la mañana siguiente mi tía le dijo a mi mamá que en la madrugada había una mujer frente a la puerta de nuestra casa. Estaba quieta, solo mirando por la pequeña ventana que tiene. Retomando a lo más reciente, apenas el lunes mi tía tiene perritos. Una de ellas es Momo, una French Poodle. Mi tía cuida a mi abuela algunos días. Y cuando no está con sus perritos, Momo salta a las láminas y se pone muy inquieta por estar con ella. Mi mamá dice que eran las 3 o 4 de la mañana y se despertó porque escuchó a mis perros ladrar y golpes en las láminas. Se asomó y vio a Momo allí. Mi mamá la bajó con cuidado, la cargó y la dejó en su casa en la parte de arriba. Ya en la mañana mi mamá le dijo a mi tía que tuviera cuidado con Momo, que en la madrugada había estado lanzándole a las láminas. Fue entonces cuando mi tía le contestó y a mi mamá se le había olvidado un detalle crucial. Mi tía, precisamente porque Momo se avienta a las láminas, se encierra con ella bajo llave en casa de mi abuelita, la cual está en la planta baja. La perrita nunca estuvo en la madrugada aventándose sobre las láminas. La siguiente historia es compartida por Lizeth Fernández. No sé si es paranormal, pero yo lo viví. Resulta que yo rentaba una casa en el puerto de Veracruz, para ser más específica, en el fraccionamiento Las Vegas. Por si alguien de allí llega a escuchar esto, tuve a unos vecinos que son testigos. Cuando llegué todo era normal, me dediqué a limpiarla y acondicionarla. Mis vecinos de al lado eran un matrimonio ya mayor, muy amigable, que sabían que estaba sola y siempre me apoyaron en lo que podían. Conforme pasaba el tiempo yo sentía como si no estuviera sola. Alguien más estaba en esa casa. Sentía la presencia de algo, pero no me causaba ningún temor. Recuerdo que por las noches dejaba abierta la puerta de mi cuarto y veía como algo o alguien se cruzaba de la otra habitación al baño o a las escaleras. No identificaba qué era, pero sí se veían sombras pequeñas y eso me confundía mucho.
el que fueran sombras muy pequeñas, parecían sombras de niños. Había noches que no dormía por los ruidos extraños. Bajaba a ver si alguien se había metido, pero nunca encontraba nada, ni algún gato o animalito haciendo de las suyas. Cabe mencionar que yo tenía un perro y en todas esas ocasiones donde yo presentía algo, el perro ni siquiera se inmutaba. Pero hubo una tarde donde sí me asusté. Mi cama estaba pegada a la pared y yo estaba acostada viendo el celular. Mi perro andaba abajo y de repente escuchó cómo sube corriendo las escaleras y se para justo al lado de la cama y comienza a ladrar hacia la pared. Ladraba muy insistente viendo hacia arriba de la pared. Algo muy grande estaba allí y no paraba de ladrar y gruñir. Por más que le hablaba para que se calmara, estaba atacado, desesperado, no me escuchaba. Yo volteaba al techo y a la pared y no veía nada, ni una sombra o una mosca, pero mi perro, al parecer sí. Me acostumbré a todo eso. Un día, mis vecinos amablemente se ofrecieron a lavar mi tinaco, ya que lavarían el suyo. Ese día salí temprano del trabajo y me fui rápido a la casa para ver si alcanzaba a ayudarlos. Cuando llegué, ellos ya estaban en el techo sacando el agua sucia del tanque, y eso hacía que se desbordara por todo alrededor de la casa, así que me puse a barrer el patio de abajo. Noté que la caída del agua estaba sacando la tierra de la jardinera, y se comenzó a descubrir un plástico. Pensando que era basura, lo jalé, pero estaba enterrado. Fui por una palita y comencé a sacar más tierra. Mi otro vecino de enfrente estaba viendo todo. Él también había salido a barrer su patio. Cuando logré sacarlo, vi que era una bolsa, pero me di cuenta de que era una cochinada. Tenía un montón de nudos, así que opté por romperla. Saqué un frasco con tierra dentro y por más que quise abrirlo, no pude. Los señores desde el techo me decían que tirara eso a la basura, pero yo estaba empecinada en abrirlo. Le pedí ayuda al otro vecino, pero dijo que él no se metía con eso y que mejor lo fuera a tirar al arroyo. Como vi que tenía una foto adentro, quería saber si era yo. Lo agarré con otra bolsa y me fui al arroyo que estaba detrás. Hasta que pude, lo abrí y no era yo. Tomé la foto, tiré todo el agua y regresé a casa. Les enseñé la imagen a los señores y me dijeron que era la chica que rentaba allí antes, pero un día no supieron más nada de ella. No se dieron cuenta ni cuándo sacó sus cosas, no se despidió, solo se la tragó la tierra, como dijeron en ese momento. No sé si con abrir el frasco o tirarlo se deshizo todo, pero desde entonces ya no volvió a pasar nada extraño. Por cierto, había más cosas adentro y la tierra estaba como mojada, como si fuera reciente, pero la chica tenía más de 2 años de haberse ido. No sé si fue su gestión o realmente esas cosas tengan algún poder. Tal parece que los lugares donde se ha practicado ese tipo de cosas atraen energías que no son para nada de este plano. ¿Cree usted que eso pudo haber sucedido en esta historia? Que los ruidos y las pequeñas sombras que veía pasar en la casa probablemente se debiera a esto que encontró enterrado en el patio. La historia número 6 nos es compartida por Montserrat Díaz. Mi abuelito construyó su casa desde los cimientos. Ellos han sido las únicas personas que han vivido aquí, aparte de mi mamá, mis tíos, mi prima y yo. Pero en los últimos meses la energía se ha sentido muy pesada. Hace un año mi tío adoptó un roof garden en la parte de arriba, el cual estrenamos mis primas y yo, por cierto. Cada una invitó a sus amigas a quedarse en diferentes ocasiones. Mi prima, la más chica, comentó que sus amigas le decían que veían subir a un hombre, pero ella jamás se dio cuenta. Mi segunda prima decía que se sentía observada. Cuando yo hice mi pijamada, mis amigas me decían que también habían visto subir a alguien más de 2 o 3 veces por la escalera. Pero lo más impactante fue que ya en la madrugada escuchamos que alguien nos tocó en una parte de bambú que tenemos de adorno. Esto no tiene sentido porque es una azotea que va directo a la calle. Mucha gente me dice que ha visto a alguien o que se sienten observados, pero no de una forma que les cause intranquilidad, solo se sienten así y ya. Es muy extraño. Creo que lo más reciente ocurrió el fin de semana pasado. Estaba con mi amigo y alguien tocó adentro de mi closet,
pero decidimos fingir demencia y mejor lo ignoramos. La última historia es compartida por Alfredo Norán. Hace unos 8 años, mientras dormía, me desperté en la madrugada y vi una sombra a los pies de mi cama. No era muy alta, parecía la de un niño. Yo me asusté demasiado, pero no le quité la vista ni un segundo, ya que este tipo de cosas desaparecen cuando dejas de verlas. Entonces estiré la mano para tratar de alcanzar el celular sin desviar la mirada. Incluso tiré mi vaso con agua tratando de encontrarlo, pero nunca le quité la vista, y esa cosa seguía allí. Al momento de tomar mi teléfono y bajar la mirada para encender la linterna, miré de reojo cómo se acercaba a la puerta, y cuando logré prender el flash del teléfono, esa cosa ya había traspasado la puerta. Desde ese día decidí no volver a dormir con la luz apagada. Meses después, un amigo se quedó a jugar videojuegos en mi casa y desvelarnos. Yo me quedé dormido y él siguió jugando. A la mañana siguiente me contó que había visto lo mismo que yo. Él terminó de jugar en la madrugada y decidió apagar la luz para acostarse en mi cama. Yo estaba dormido en otra que tenemos allí mismo, en la habitación. Fue entonces cuando empezó a ver una sombra a los pies de la cama retorciéndose. Él comenzó a decirle cosas pensando que era yo. Decía que me dejara de tonterías, que no estuviera haciendo bromas, que por qué hacía eso. Fue entonces cuando volteó a verme en la cama de al lado y me vio dormido. Él se asustó muchísimo y se cubrió la cara con una sábana y no se la quitó hasta que amaneció. Como comenté al inicio, esto pasó hace aproximadamente unos 8 años y desde ese día nunca duermo con la luz apagada. Los días que se va la luz en mi casa me da un miedo increíble, algo que no puedo describir, un trauma inmerso dentro de mí, y prendo rápidamente la luz de mi teléfono. Me es impensable volver a dormir en completa oscuridad.